Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase vamos a hablar un poquitito del colesterol y triglicéridos sobre algunas cuestiones interesantes que van a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el práctico. Bien, como siempre, vamos a comenzar con el fundamento del método y ya sabemos que el inserto en uno de sus primeros párrafos siempre nos trae información sobre el analito que vamos a medir. En este caso vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es el colesterol. Primero que nada, tenemos que, cuando hablamos de los lípidos, y hablamos específicamente del colesterol, tienen como varias funciones. Primero que nada, tenemos que saber que es un componente fundamental de lo que es la membrana lipídica, que le permite a la célula el intercambio, si se quiere, con el medio externo. También, puntualmente, el colesterol tiene la particularidad de ser precursor de muchas otras hormonas y de muchas vitaminas, como por ejemplo que es la vitamina D. Acá lo que yo les traigo es brevemente cómo es cómo es la molécula de colesterol que está compuesta por estos diferentes anillos y que si ustedes ven, estos anillos son componentes fundamentales de diferentes hormonas, por ejemplo, suprarrenales, sexuales, ácido cólico, ácido queno desoxicólico, que son sales biliares. Entonces ustedes ven que de verdad que el colesterol está bueno ingerirlo, pero siempre teniendo en cuenta los valores deseables, porque bueno, sabemos que son la verdad que analitos que predicen mucho la enfermedad cardiovascular y por supuesto nadie quiere eso. Entonces, ¿cómo funciona? Es componente de la membrana lipídica, síntesis de hormonas y vitaminas y síntesis de las sales biliares que en definitiva nos van a terminar permitiendo absorber los lípidos que llegan al duodeno. ¿Qué es lo que nos dice el fundamento del método? Bueno, primero que nada, lo que se desprende de acá es que es una técnica enzimática, que es una técnica acoplada y que en definitiva vamos a estar midiendo un determinado color. Entonces tenemos que es enzimática, acoplada, que es colorimétrica, que esto después lo vamos a confirmar más adelante porque lo vamos a medir en una longitud de onda del espectro visible. Pero bueno, arrancamos con los ésteres de colesterol, que es el colesterol unido a un ácido graso, por encima de lo que es la colesterol de la colesterol estearasa, que me la aporta el reactivo A, se va a desdoblar a colesterol y ácidos grasos. Ustedes ven que acá estos productos yo no lo puedo medir, por ende el colesterol se acopla a lo que es una molécula de oxígeno y a esta otra enzima que es la colesterol oxidasa, que me la aporta el reactivo A también, para formar esta otra molécula. Y acá donde viene lo fundamental, que lo vamos a ver tanto en la técnica de colesterol como en la técnica de triglicéridos. Tenemos un componente intermediario que es el peróxido de hidrógeno, que este peróxido de hidrógeno después va de alguna manera reacciona con la 4-aminofenazona, que también me la da el reactivo, por reacción de lo que es la enzima peroxidasa para dar la quiminina roja, que es la que yo voy a terminar midiendo en el laboratorio. Atentos a este componente intermediario acá, que juega un partido bastante interesante con respecto a los interferentes que vamos a nombrar. Otra cuestión interesante es que el kit ya me provee un estándar y el estándar específicamente nos dice que vale 2 gramos por litro. Muchas veces hay kits que utilizan calibradores universales que tienen, y nos tenemos que fijar su valor del analito puntual en una tabla, pero este inserto ya nos da nos dice la información de cuánto es que vale el estándar que está dentro del kit. Entonces, cuando vamos a lo que es el tema de la muestra, tenemos que es suero plasma y en caso de plasma vamos a preferir principalmente lo que es heparina. Y acá tenemos los interferentes que siempre venimos como conociendo, ¿no? Lo que es la hemólisis, lo que es la bilirrubina y el ácido ascórbico, que es una de las primeras técnicas donde aparece. Las condiciones de reacción lo vamos a medir a 505 nanómetros, por eso esto nos dice que es una técnica colorimétrica y tenemos un tiempo de reacción en 5 minutos que vamos a ver si lo medimos en una sola vez o lo tenemos que medir en varias cuestiones. Interesante lo que les traigo acá, que es con respecto a la bilirrubina. Siempre tenemos a la bilirrubina como un interferente que aumenta las concentraciones del analito que quiero medir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene una absorbancia aproximadamente los 450 más o menos. Esta es una técnica que se mide a 505, donde ustedes ven que interfiere, sí, pero bastante poco con respecto a su máximo de interferencia que andaría más o menos por acá. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué pasa? La bilirrubina cuando está en grandes concentraciones, uno podría pensar que es un interferente espectral, porque justamente si ustedes voy a ir para atrás un poquitito, porque si ustedes ven a 505 absorbe tiene cierta absorbancia. Pero ¿qué pasa? Tiene un partido bastante interesante como interferente químico. La bilirrubina, el ácido ascórbico o vitamina C, por eso el inserto los nombraba, cuando están en una concentración bastante importante, lo que hacen es consumirme este peróxido de hidrógeno. Acá yo les traigo, esta es una diapositiva que la saqué de otro teórico,
que también anda por acá a la vuelta, donde ustedes ven que les muestro diferentes reacciones, en este caso les muestro la del colesterol, donde tenemos la formación de peróxido de hidrógeno. ¿Y qué sucede? La bilirrubina termina consumiéndolo el peróxido de hidrógeno. Por diferentes reacciones tengo menos peróxido de hidrógeno que va a utilizar la peroxidasa para formar el color, por ende voy a tener resultados falsamente disminuidos. Esto no solo pasa en la técnica de colesterol, sino que también pasa en lo que es la glucosa oxidasa peroxidasa y pasa en lo que vamos a ver después de lo que es colesterol, que son la reacción de los triglicéridos. ¿Tá? Tenemos esta molécula que de alguna manera es consumida cuando hay grandes concentraciones de bilirrubina y cuando hay grandes concentraciones de vitamina C, que muchas veces se dice que es un interferente teórico porque sabemos, está escrito, pero muchas veces no lo cuantificamos porque no tenemos cómo. ¿Tá? Entonces, la bilirrubina muchas veces juega un partido interesante como interferente espectral, pero en este caso lleva la balanza hacia lo que es la interferencia química, haciendo que los resultados estén falsamente disminuidos en estas técnicas, donde se utiliza lo que es la reacción de Trinder. La reacción de Trinder es aquellas reacciones que tienen el peróxido de hidrógeno junto con la peroxidasa como enzima que indicador. Si seguimos, nos vamos a encontrar con el procedimiento y con nuestros queridos tres tubos, el blanco, el estándar y el desconocido. Acá el inserto nos da dos opciones: o incubamos 5 minutos a 37 grados y medimos, o 20 minutos a temperatura ambiente y medimos. Interesante de esto es que tenemos que hacer el blanco, llevar el espectrofotómetro eh, a cero con lo que es el blanco para justamente no que la absorbancia del blanco no nos interfiera en lo que es la medición del estándar y desconocido. ¿Da? Esto, como siempre, nosotros ya sabemos, se va a producir un color cuando se da la reacción y después lo que vamos a hacer es llevarlo al espectrofotómetro. Insisto con esto, cuando llevamos el aparato a cero con el blanco, lo que estamos forzando básicamente es que este valor que el espectrofotómetro lee, haga que valga cero, así de alguna manera no lo estoy sumando ni al estándar ni al desconocido. Interesante de esto que antes de llevar el espectrofotómetro a cero, yo tengo que de alguna manera ver si está deteriorado lo que es este blanco, porque si la lectura es mayor a 0.160, que en este caso claramente lo pasa, pero vamos a hacer de cuenta que no, me ponen la pista de que el reactivo está deteriorado. Si esta absorbancia inicial es menor a 0.16, llevo el aparato a cero con el blanco como me dice acá y paso a determinar la absorbancia del estándar y paso a determinar la absorbancia del desconocido. Después lo que vamos a hacer es simplemente los cálculos. Nosotros ya vamos a tener la absorbancia y mismo el inserto nos dice cómo hacer el cálculo. Siempre es el desconocido por el factor y el factor es concentración del estándar dividido absorbancia del estándar. Acá lo único que hice fue simplemente inventarme los datos. Primero que nada, los 2 gramos por litro ya me lo daba me lo daba la letra, me lo daba lo que es el inserto. Lo voy a dividir por la absorbancia del estándar, que en este caso es 1.5, dándome un factor de 1.3. Después sabemos que todo factor se multiplica por la absorbancia del desconocido, en este caso el factor es 1.3 y en este caso la absorbancia del desconocido también es 0.3, 1.3. Cuando uno hace esta multiplicación, el resultado final de colesterol que yo voy a informar es de 1.69 gramos por litro, o si lo queremos pasar a miligramos de decilitro, queda como 169 miligramos de decilitro. Siempre tenemos que preguntarnos si este valor lo puedo informar o tengo que hacer alguna dilución porque se me fue de linealidad. Ustedes ven claramente que en este caso la reacción es lineal hasta 5 gramos por litro o 500 miligramos de decilitro, lo cual justamente lo podemos informar tranquilamente porque no superamos la linealidad de la técnica. Entonces, si hacemos una ensuma, tenemos que es un método colorimétrico porque lo medimos a 505, es un método enzimático porque ustedes justamente ven que participan enzima, es de punto final porque lo vamos a medir o a los 5 minutos o a los 20 minutos, dependiendo si es a 37 o a 25, y tenemos que es una técnica creciente porque justamente la absorbancia es proporcional a la concentración del analito. Si nos hubiese dicho que es inversamente proporcional, ya podemos presuponer que la curva es decreciente. Vamos a hablar un poquito de triglicéridos para después hacer un caso con estos dos analitos y ver cómo los interpretamos. También, antes del fundamento del método, siempre el inserto nos da una introducción de lo que son las funciones y qué son los triglicéridos. Tenemos que saber que los triglicéridos son básicamente uniones de ácidos grasos y el ácido graso, con 3 ácidos grasos unidos al glicerol, forma lo que es la molécula de triglicéridos. Funciones también, componentes fundamentales de la membrana lipídica, aislamiento no tanto en
los seres humanos, sino que son más prácticamente animales acuáticos que conviven en el fondo, viven en el fondo del mar, les sirve mucho para el aislamiento. Por supuesto, energía, porque todos estos ácidos grasos están muy reducidos y yo puedo todos estos electrones llevarlos a lo que es la mitocondria para generar ATP, y por supuesto que son los principales constituyentes del tejido adiposo. Cuando vamos nuevamente a ver el fundamento del método, ya hay cosas que se presuponen. Primero que nada, es una técnica enzimática acoplada que seguramente, porque acá dice quiminina roja, es una técnica colorimétrica que después vamos a ver en cuánto la medimos. Pasan muchas cosas. Vean que es la primera técnica que utiliza cuatro reacciones acopladas. No vamos a leer renglón por renglón. Ustedes ya saben que este producto no lo puedo medir, por eso lo acoplo a la siguiente reacción. Y acá es interesante ver cómo también aparece el peróxido de hidrógeno. ¿Tá? El peróxido de hidrógeno le va a pasar exactamente lo mismo que comentamos para el colesterol. Si tengo mucha bilirrubina, la bilirrubina lo va a consumir dándome resultados falsamente disminuidos. Después tenemos un reactivo A y un estándar que también me dice el valor del estándar, me dice que es 2 gramos por litro lo que vale este estándar para lo que es triglicéridos. Y después tenemos el reactivo A que de alguna manera me brinda todas las enzimas, la lipoproteína lipasa, la gliceroquinasa, la glicerol fosfato oxidasa y la peroxidasa. ¿Tá? Todas estas enzimas están en este reactivo A para de alguna manera llevar adelante lo que es la técnica y darme ese resultado final que yo estoy buscando para después hallar la concentración. Cuando tenemos que hablar de la inestabilidad de los reactivos, siempre vamos a determinar las lecturas del blanco, porque si la lectura del blanco son superiores a 250, de alguna manera me ponen la pista que este reactivo A está de alguna manera deteriorado. Entonces las lecturas del blanco superiores a 250 o el estándar baja, vieron que en realidad no me dice cuánto de baja, por eso en realidad esto no nos estaría sumando mucho, pero en lecturas superiores a 250 de óptico me dice que de alguna manera este reactivo puede estar deteriorado. Si seguimos, vamos a encontrarnos que nos dice el tipo de muestra a utilizar, suero plasma, y hay algo interesante que no lo especifica en otros insertos, que el ayuno de 12 a 14 horas. Hay muchos trabajos de esto, hay muchos artículos de esto, lo cierto es que al día de hoy se sigue pidiendo de 10 a 12 horas, y eventualmente si hay algún lugar que realiza el perfil lipídico sin ayuno y el resultado es patológico, se vuelve a solicitar el perfil lipídico, pero con ayuno para corroborar los resultados. Hasta el día de hoy, en Uruguay al menos, no hay consenso para ver si el perfil lipídico lo hacemos con ayuno o sin ayuno. Lo interesante de esto también es que como muchas veces el perfil lipídico se pide junto con otros analitos, cuando nos piden el ayuno, muchas veces nos piden el ayuno por otros analitos que nos sirve también para la recolección de la muestra para la dosificación de triglicéridos. Esto que dice acá, separar de los glóbulos rojos entre las 2 horas de extracción, es simplemente porque puede haber alguna retracción del coágulo, puede haber liberación de hemoglobina, y esto justamente al ser un método colorimétrico interferiría. Teóricamente este renglón nos tendría que aparecer en todas las técnicas colorimétricas, pero bueno, no es así. Después, en caso de utilizar plasma, nos dice heparina. Y acá aparece también que se recomienda el anticoagulante W. Este anticoagulante W es es el EDTA básicamente, que uno podría utilizar para la dosificación sí, bien digo, de triglicéridos. También las sustancias interferentes, la misma, la bilirrubina y la hemólisis, la bilirrubina jugando su partido desde el punto de vista químico, donde consume ese peróxido de hidrógeno que ya conversamos, dándome resultados falsamente disminuidos. La longitud de onda ya confirmamos que es una técnica colorimétrica y que la vamos a medir a los 5 minutos. Esto es simplemente para mostrarles cómo en la reacción de los triglicéridos aparecen todas las enzimas que ya mencionamos y este peróxido de hidrógeno que puede ser consumido con la bilirrubina y con la vitamina C y también por el ácido úrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También blanco, estándar y desconocido. Nos dice el inserto que incubamos 5 minutos 37 o 20 minutos a temperatura ambiente. Esto es exactamente igual que para el colesterol y vamos a medir a 505. En este caso tenemos que llevar el aparato a cero con agua destilada, como en realidad vamos a hacer siempre, ¿no? Siempre que estemos en el práctico vamos a utilizar el agua destilada para llevar a cero el, el equipo, ¿tá? El espectrofotómetro. Después en realidad lo que vamos a hacer es simplemente, como hacemos siempre, cargar, vamos a ver la reacción, puede ser este color u otro. ¿Y qué pasa? Acá cuando yo voy a hacer la cuantificación me dice específicamente
corregir las lecturas con el blanco, es decir, yo tengo que tener una absorbancia real del estándar y del desconocido, porque vean que yo no llevé el aparato a cero con el blanco, por lo menos no me lo dice el inserto, yo llevé el aparato a cero con agua destilada, entonces yo tengo una absorbancia del blanco que simplemente se la resto a la absorbancia del estándar y a la absorbancia del desconocido. Acá les dejo las absorbancias reales. Después simplemente sustituyo los datos, tenemos que el factor ya sé que vale 2 gramos por litro, lo que es la concentración, y lo que es la absorbancia, tengo que utilizar lo que es la absorbancia real de que es 1.3. Con esta división vamos a tener lo que es un factor de 1.53 que lo voy a terminar multiplicando por lo que es la absorbancia real del desconocido, dándome un resultado de 1.68 gramos por litro o, que es lo mismo, 168 miligramos de cilitro. La pregunta que nos hacemos siempre, ¿puedo informar esto? ¿No lo puedo informar? ¿Cuánto es la linealidad? La linealidad es de 10 gramos litro, nosotros habíamos tenido 1.68, así que claramente estamos por acá, no tendríamos que preocuparnos por tener que hacer alguna dilución. Si hacemos una ensuma, es una técnica colorimétrica, es una técnica enzimática, es una técnica de punto final y es una técnica, perdón, creciente por todo esto. Colorimétrico, 505 de punto final porque es a los 5 o a los 20 minutos. Es enzimático porque claramente participa muchos enzimas y ustedes ven que es creciente porque la absorbancia es proporcional a lo que es la concentración del analito. Acá lo que les traigo siempre es un caso para poder discutir entre todos. Se realiza la cuantificación de colesterol y triglicéridos de un paciente, colesterol 300 miligramos de cilitro para un valor deseable menor a 200 miligramos de cilitro, triglicéridos 1500 miligramos de cilitro para un valor deseable de 150 miligramos de cilitro. ¿Está? Claramente hay algo, están los dos alterados, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece este resultado? Ya se lo respondí. ¿Qué causas de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia conoce y cuál es la utilidad clínica? Como siempre, ponen pausa, intentan responderlo ustedes y después ven la respuesta. El paciente presenta una dislipemia mixta, porque justamente decimos que es mixta, porque tiene una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia, dado por estos valores que ustedes ven acá. ¿Cuáles son las causas de hipercolesterolemia y de hipertrigliceridemia? Bueno, se las dejo. Hipercolesterolemia, la genética, tenemos un aumento de colesterol porque hay diferentes receptores que no están, entonces, por ejemplo, las lipoproteínas no se pueden metabolizar de una manera adecuada. El hipotiroidismo. El síndrome nefrótico también se caracteriza por un aumento de los lípidos, sobre todo el colesterol, la enfermedad hepática y personas que no hayan tenido el ayuno, por esto es que se corrobora con ayuno en caso de que el perfil lipídico en una instancia se haya dado sin ayuno. Causas de hipertrigliceridemia, la genética también, la diabetes mellitus, ustedes deben recordar que la insulina no solamente ayuda al metabolismo de los hidratos de carbono, sino que tiene un papel bastante interesante en lo que son las proteínas y los lípidos. Es por eso que a las personas diabéticas, además de pedirle la glicosilada, la glicemia en ayuno, se le pide el perfil lipídico porque hay un elevado riesgo cardiovascular. El alcohol también, a través de lo que es el hígado graso, la obesidad, y también podemos tener un aumento de los triglicéridos por no haber tenido el ayuno correspondiente. Es por eso que siempre hay que preguntar cuando hacemos la extracción de sangre si el paciente si está en ayuno o desayunó o ingirió algo. Con respecto a la utilidad clínica, tenemos que decir que estos dos analitos, los triglicéridos y el triglicéridos y el colesterol, forman parte de lo que es el perfil lipídico, que el perfil lipídico, si ustedes recuerdan, también tenía el colesterol HDL, el colesterol LDL, el colesterol VLDL, el índice de aterogenicidad, también tenía el aspecto del suero, ¿tá? Estos simplemente son dos analitos de todo ese perfil y que en conjunto, de alguna manera, me ponen la pista del riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. No se olviden que cuanto más colesterol, y si todavía lo tenemos en las LDL, tengo más chance, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio, porque si esas LDL se empiezan a oxidar, de alguna manera se van depositando en lo que es la íntima de las arterias y de alguna manera me cierran la luz, provocándome una disminución del flujo y puede provocarme un infarto. La arteriopatía obstructiva crónica y el ACV también son dos enfermedades cardiovasculares. Es por eso que el perfil lipídico se solicita mucho en lo que son los pacientes diabéticos, porque es por esto que les comentaba de que la insulina no solo regula el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que también regula lo que es el metabolismo de la proteína y el metabolismo de los lípidos.
Acá lo que les voy a escribir, porque si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos una forma de calcular LDL, que era el colesterol total, y a esto lo que le teníamos que restar era la suma de lo que es la HDL más las VLDL, ¿tá? Y si ustedes recuerdan, las HDL era una técnica donde se precipitaban todas las lipoproteínas, ¿tá? Menos lo que es la HDL que me iba a quedar en un sobrenadante. En ese sobrenadante es que yo voy a cuantificar el colesterol, porque sé que el único que hay en ese sobrenadante es la lipoproteína HDL, entonces de ese sobrenadante voy a estar informando el colesterol de las HDL. Las VLD eran triglicéridos dividido 5, si ustedes se acuerdan, triglicéridos dividido 5 me daban a mí aproximadamente el valor de las VLDL, y simplemente colesterol total lo mido. ¿Ah? Es así que nosotros obtenemos el valor de las LDL. Y esta fórmula era la ecuación de Friedwald, que tenía de alguna manera una limitante, que esta fórmula yo no la puedo aplicar si los triglicéridos son mayor o igual a 400 miligramos de decilitro. Cuando los triglicéridos superan este valor, ya la fórmula es casi, se pierde exactitud, y de alguna manera voy a estar falseando los resultados de LDL que estoy obteniendo. Otra cosa interesante también, con este valor de triglicéridos, nosotros vamos a agregar una prueba que es la amilasa, es como una prueba reflejo, porque ustedes también deben recordar que hay un porcentaje muy pequeño de pancreatitis que justamente es la etiología es la hipertrigliceridemia. Es por eso que en el laboratorio se le agrega la amilasa cuando tenemos los triglicéridos mayores de 800, mayor a 1000 miligramos de decilitro, para, bueno, nada, tener ahí un analito más para poder interpretar mejor la clínica del paciente y darle al médico otro parámetro para poder decidir. Así que bueno, nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, como siempre, me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran. La idea de estas cuestiones es hacer estas videos medios rapiditos para que ustedes puedan ir con algo. Después, por supuesto, depende de ustedes la profundidad que le den, pero bueno, la idea es facilitar un poquito la ruta y nada, quedo a las órdenes para lo que necesiten. Así que bueno, saludos para todos.